Nivel de inglés, o ponen fluido o no ponen nada. Claro, capaz que metes las patas si pones ahí. Claro, no conviene ponerlo. Sí. Tenés nivel intermedio, un poquito más avanzado, te va a permitir Oportunidades, claro. hacerte amigo del jefe, de la jefa. Pasó que al principio aplicaba muchísimos trabajos. Recibía llamadas. Cuando atendía, primero no escuchaba. Por ahí a veces la señal no era buena. Se me daba todo en contra y por ello tenía que entender qué me decía. Bien. Y ahí perdí la timidez y empecé a hablar. Bienvenidos a otro podcast sobre... Me salió medio mal. Otro podcast sobre Australia. Lo tenemos a Tomás. Ya se lo contamos en los demás capítulos. Si no los escuchaste, anda a escucharlos, anda a verlos en YouTube, en Spotify. Estamos en todos lados. También estamos en las redes como Yo Me Animo. Te explicamos básicamente cómo irte a trabajar y viajar por el mundo. Pero en este caso, como Tomás estuvo 5 años en Australia, no vamos a hablar de Dinamarca, sino que vamos a hablar Todo de Australia. sobre Australia. Y hay algo que nos han preguntado muchísimo. Ya hablamos sobre sobre los primeros días en Australia, pero hay muchísima gente que tiene miedo porque no tiene el inglés al 100%. Claramente los latinos que nos vamos no es nuestro primer idioma. No. Y tienen miedo con el idioma, y es entendible. ¿Cómo estabas vos antes de irte? Aclaro una cosa, porque ya van a todos pensar en sus cabecitas y decir, pero ¿cómo que no sabe inglés o no sabía tanto inglés cuando se fue a Australia si te piden saber inglés? Aclaremos de vuelta. Con pasaporte italiano, que fue como Tomás sacó la visa, no exigen ni estudios ni saber inglés. O sea que si no sabes nada, no te lo van a exigir y vas a poder sacar la visa. Ya vamos a hablar si es tan fácil conseguir trabajo sin saber nada. Pero la visa la puedes sacar y te puedes ir. Con pasaporte argentino, chileno, uruguayo, etc. Ese tipo de visa que nos dan exige saber inglés y exige tener rendido un IELTS con 4.5 de puntaje o un TOEFL con 32 puntos. Hay otras formas de rendir también, de presentar que ustedes saben inglés para poder conseguir la visa. Vayan a Yo Me Animo, no vamos a perder tiempo con eso ahora, no lo quiero ser aburrido. Pero la verdad es que sacarse bueno, vos no lo rendiste, pero un montón de gente que nos escribe, sacarse un 4.5 en el IELTS o un 32 en el TOEFL, que es lo que la mayoría rinde, es bastante básico. No es súper avanzado, así que si sacaron 32 puntos en el TOEFL, que es lo mínimo que necesitan, no significa que son unos cracks y que saben un montón de inglés y que en Australia van a entender todo. Habiendo aclarado eso, ¿cómo era Tomás? Sinceramente. Porque vos tuviste algo de inglés en la secundaria, tenías una idea, mirabas videos de YouTube en inglés. Miraba muchas películas, muchas series también. Puedo decir que entendía bastante cuando escuchaba una conversación. Bien. Yo podía, en una película entendía la mayoría de las partes sin tener que leer los subtítulos. Bien. Después me costaba el hecho de hablarlo, de decir qué quería, de expresarme. Bien. Porque mi vocabulario no era tan amplio, más allá que yo escuchaba y entendía mucho. Me costaba asimilarlo, como que quería hacer una oración de corrido y capaz que en español tenía sentido, pero en inglés no. Bien. Que eso era uno de mis grandes errores también, que llevaba todo el español al inglés. Bien. ¿Y cómo es hoy? 5 años después. Mejoró muchísimo. Puedo hablar de corrido, puedo entender. Incluso también vos estás por ahí en algunos trabajos y cuando ya el jefe te viene a decir algo, vos lo relacionás con lo que estás haciendo y sabés el contexto. Como que mejoré mucho, demasiado. Me gustaría hoy en día tener un video de aquel nivel de inglés mío para poder compararlo, poder escucharme, pero la verdad que creo que no grabamos nada en ese momento. Bueno, aclaramos algo. No les van a pedir ningún tipo de certificado cuando estén en Australia para buscar trabajo. No les van a venir a decir, ¿querés trabajar en la recepción del hotel? Tráeme cuántos puntos te sacaste en el IELTS. No. Eso se van a dar cuenta cuando vayas a una entrevista y hables con quien va a ser tu jefe. Ellos al toque van a decir, este chico ¿tiene el inglés necesario para la posición o no lo tiene? Bien, no es que, como les digo, no le piden la certificación, es solamente para la visa. A la hora de buscar trabajo, van a ir y van a hablar con su jefe les va a hablar, o el que los entrevista les va a hablar y va a ver si ustedes entienden o responden a lo tonto, sí, y no están entendiendo nada. La certificación es solamente para la visa. Una vez que entraron a Australia, a hablar en inglés, tampoco lo pongan en el currículum. Ya hablaremos más en detalle de... Sí, no, como que ellos solamente te piden que pongas básico, intermedio o avanzado, porque por ahí si sos una persona que habla 3-4 idiomas, les gusta saber que hablas, porque para alguien que trabaja en un restaurante eso es útil. Bien, por ahí podría ser solamente eso, básico, intermedio, avanzado, no el nivel y la nota. Bien, y yo personalmente lo que nosotros recomendamos en Yo Me Animo es
Si sabes otros idiomas, francés, español, ponerlo el nivel de esos idiomas. Pero el nivel de inglés, o ponen fluido o no ponen nada. Claro. No pongan, no. no pongan nivel de inglés intermedio. Yo en mi currículum no tengo nada. Bueno, puesto. por eso, sí, nosotros recomendamos eso. No poner nada, que ellos den por sobreentendido que ustedes hablan inglés y lo hablan bien. Capaz que metés la pata si pones ahí. Claro, no conviene ponerlo. Sí. Es más, y quizá ustedes creen que no es tan bueno su nivel de inglés y ponen intermedio. Y el que ve el currículum dice, che, puso intermedio, Sí. ¿qué tal estará? Y ya los descarta. Entonces, no pongan nada. Si saben portugués, francés, bueno, pueden poner nivel intermedio de francés, básico, fluido en español. Pero en inglés yo no lo aclararía. Otra cosa importante, ¿con qué nivel recomendamos llegar? Digamos, rindieron el IELTS. O, en caso de pasaporte italiano, no rindieron nada. Claro. Nosotros siempre decimos, y corroborámelo vos, si conviene o no estudiar algo antes de irse o llegar totalmente crudo sin saber absolutamente nada y mejorarlo desde cero en Australia. Es que si llegas muy crudo, o sea, si llegas en cero, te va a costar muchísimo esos primeros pasos, porque la gente no te va a hablar con paciencia y no va a saber que vos tenés un nivel tan bajo. Si vos ya llegás sabiendo algo y desde ahí lo mejorás, es muy útil. Es lo que siempre recomendamos, como que si van a Australia es un viaje que lo van a planificar de acá a un año, año y medio. Sí. Tienen todo ese tiempo para estudiar, para practicar, para ir a bares en los cuales se juntan extranjeros y hablar con ellos e intentar entender los distintos acentos. Y tienen todo ese tiempo para dedicárselo. Así que por favor hagan un esfuercito, traten de llegar con el mejor inglés posible, que les va a servir mucho. Sabemos que no es lindo estudiar inglés. No es lindo, yo lo odié. Recién hablábamos con Tomás y es cierto, por ahí se sientan en un hostel, ¿no? Claro. Y en el hostel hay un montón de gente que no es australiana, que es de Francia, de Alemania, de acá, de allá. Si ustedes tienen un nivel intermedio, para que después no digan que los otros los discriminan a ustedes, a ver ustedes qué harían. Ustedes se sientan en un hostel, en un sillón, y hay un francés que tarda 30 minutos en hablar cada frase y no les entiende nada. Y al lado hay, por decir cualquier cosa, un alemán que tiene un nivel intermedio, que le erra bastante a los verbos y todo, pero arma la frase, se hace entender y les entiende. Ustedes el primer día le van a tener paciencia al francés, el segundo día también. El tercero ya van a querer hablar un poquito más y van a terminar hablando con el que se hace entender más. Sí. Los otros les va a pasar lo mismo con ustedes. Si ustedes están 3 horas para hilar una frase, es más difícil mejorarlo que si lo tienen intermedio. Alguien les va a poder corregir y les va a decir, no, para levantar eso no se dice up, se dice lift. Sí. Y ustedes que puedan entender. Entonces, para mí es una gran ventaja llegar con al menos intermedio. Sí, se les va a hacer mucho más fácil mejorarlo si llegan con una base sólida, con algo aprendido, con algo fresco también. Porque si estudiaron inglés hasta hace 5 o 6 años, capaz que en todo ese tiempo se olvidaron bastante. Pero si lo refrescan en los últimos meses, va a ser muy útil. Acento australiano, que muchos le tienen miedo. Algunos hasta nos preguntan, ¿qué idioma hablan en Australia? Inglés, pero obviamente con distinto acento al que estamos acostumbrados la mayoría. Así como el español de Argentina no es el mismo de España, el de Chile, el de Uruguay, en el inglés pasa lo mismo. Que a veces nos Y pasa. los acentos están muy marcados. Viendo La Casa de Papel, yo le pongo subtítulos a veces. se me complica. Hablan muy bajito, pero no lo llegas a escuchar. Inglés pasa lo mismo. Sí. ¿Qué tan difícil es desde vos que estabas acostumbrado al inglés yankee, que por ahí es lo que más nos suena, Serie, muchas películas. al inglés australiano? Me costó un poquito al principio. Ellos como que también cortan todas las palabras, hacen todo más cortito. Entonces como por ahí al principio cuesta mucho. Pero le agarrás la mano, te haces entender. Es algo que con el pasar del tiempo lo vas asimilando. Y hoy en día sin darme cuenta por ahí... Si yo hablar inglés voy a tirar un par de palabras, el slang australiano como si lo supiera toda la vida, pero lo aprendí allá. ¿Te tienen paciencia cuando hablas? A ver, ¿qué? Porque quizás mucho, a mí me pasó también. Uno piensa que el inglés de uno no es muy bueno y habla y después escuchás otro que decís, mirá cómo... El australiano está muy acostumbrado a que venga de otros países Bueno, y que claramente... justamente eso es lo que iba a decir. Allá en Australia hay muchísima gente de otros países. Entonces quizás el jefe con el que van a trabajar ya tuvo empleados latinos, los cuales no hablaban español perfecto, pero sabían que trabajaban bien. Entonces esa persona te va a explicar con toda la paciencia del mundo. Obviamente depende de la persona, pero te va a dar una mano, te va a explicar 2 o 3 veces y como que se va a hacer entender para que vos puedas hacer la actividad que te toque. Bien. Pero sí, están acostumbrados a tratar con gente con niveles de inglés también muy bajos, porque los franceses van con inglés muy flojo. Y además, muchos distintos acentos. O sea, no se preocupen
No, por sí. sonar totalmente australianos, porque es muy difícil. Digamos que lo que hablen se entienda. Sí, tal cual. Porque va a haber franceses, ya lo van a ver, o alemanes, cada uno trae y arrastra su acento. Los italianos son muy graciosos. Los brasileños. Brasileños también. Cada uno tiene su acento y allá están acostumbrados a que haya otro tipo de acento. Así que no se súper preocupen por sonar totalmente australiano. No. Eso con el pasar del tiempo lo van a adquirir. Lo van a ir sacando a poquito. Otra cosa que está buena también, y hablemos de beneficios de llegar con mejor nivel de inglés, es por esto que Tomás decía de los jefes. Porque si vamos a lo super hiper objetivo, quizás trabajo en la construcción como mesero. Sí. No como mesero, como el que saca los platos de la mesa y los lleva para que alguien los lave. Con un nivel súper básico de inglés lo pueden hacer. Sí. No es necesario más que eso. De hecho, hay un montón de chicos que van con lo justo y necesario y trabajan. Sí. Pero hace la diferencia, y acá está quizá lo que muchos no tienen en cuenta, y es entendible porque es su primer viaje, de que tener nivel intermedio un poquito más avanzado te va a permitir oportunidades, claro. Hacerte amigo del jefe, de la jefa. Sí, así es. Eso es lo que pasaba. Mucha gente por ahí, quizás trabajando, no era el mejor, pero ellos tenían buena relación con el jefe porque hablaban inglés nativo o porque tienen un nivel muy elevado. Y esas personas eran quienes después nos daban ponerle las órdenes a nosotros para trabajar. Claro. Porque él era el que entendía todo, él era el que podía hacer chistes con el jefe, por los partidos de fútbol del fin de semana, decían. Claro, y todas esas cositas que después las vas adquiriendo y que conectás. Está bueno eso. Yo voy mirando el celular porque no me quiero olvidar de nada, no es que estoy hablando con otra persona. ¿Qué más? No me quería olvidar de esto. Para buscar trabajo, que ya vamos a hacer un capítulo más adelante específico sobre buscar trabajo, pero hablemos de lo que refiere al inglés a la hora de buscar trabajo. Antes se buscaba muchísimo por mensaje de texto y evitaba el gran terror de la llamada por teléfono. Porque la llamada, a ver... ¿Sos vos? Sí, no. El teléfono, ¿no ves la expresión? Me pasó que las primeras llamadas... Me pasó que al principio aplicaba muchísimos trabajos. Agarraba la webcam tree, aplicaba. Claro, en los próximos 2 o 3 días yo recibía llamadas. No sabías ni idea de dónde. Digo, ¿de dónde viene esto? Y por ahí me llamaban y cuando atendía... Primero no escuchaba, por ahí a veces la señal no era buena. O estaba en la calle, ¿no? O estaba en la calle, había ruido alrededor. Y era como que... se me daba todo en contra y por ello tenía que entender qué me decía, qué trabajo hacía referencia y era un quilombo y aparte estaba nervioso, que no podía responder, no sabía qué decir y mi vocabulario no era el mejor, al principio me costaba mucho y después ya de un momento dije, bueno, ahora tengo que atender y ir a los ponchazos. Bien. Y ahí perdí la timidez y empecé a hablar, me quedó otra. Ya vamos a tirar algunos tips para eso. Pero lo que hacen la mayoría, porque me lo he hecho también, por ahí, bueno, sí, entendés al 90%, pero quizá la dirección de donde tenés. Bueno, eso después a poquito lo fui aprendiendo. En realidad fue algo que me dijo un chico del hostel. Me dice, pedile la dirección por texto, escrita. Claro. Y eso era re útil, porque por ahí te tira una avenida que es reconocida, pero vos recién llegado a la ciudad no lo conocés. Te dice Hawksbourne Street. Claro, te dice Hawksbourne Street, bla. Y vos decís, ¿qué me dijo? Así que bueno... de a poquito íbamos como desarrollando técnicas para que nos sea más fácil. Eso, el mensaje de texto era muy muy bueno. Está bien. Igualmente a vos has mostrado en las historias en el Instagram. Vayan a seguirlo a Tomás Cari. Igual nosotros vivimos republicando en @yomeanimo en Instagram. Ha publicado que muchas veces cuando ya tenés relación con la gente ya te mandan mensajes y te dicen, Tomás, podés venir a trabajar por mensaje. Sí, pasa eso. Ahora cuando estuve de vacaciones en el Mundial, el jefe con el cual trabajé me mandaba mensajes todo el tiempo y me hacía chistes del Mundial y hablábamos y la verdad que tenemos una relación bastante buena. Y nos reíamos mucho. Mucha chicana. Bien, otra gran ventaja de saber inglés un poquito mejor, además de lo que decía Tomás, es acceder a otros tipos de trabajos que... Porque vos recién decías, quizá estabas en la construcción y el que más entendía inglés se llevaba mejor con el jefe y lo ponía medio de subjefe. Claro. Pero si sabés mejor inglés, nosotros siempre hablamos de los salarios, ya lo vamos a hablar más adelante, pero hoy el mínimo que te pagan en Australia, 23, 25. Más 25, 28, sí, bueno, más 25 a la hora. Sabiendo bien inglés, la visa no tiene ningún tipo de limitación y pueden acceder a trabajar. Sí. Lo que se les antoje. Sí, tal cual. Tranquilamente en la recepción de un hotel, en un call center, en lo que sea. Sí. O sea, tienen millones más de posibilidades en lo laboral y también en lo otro, bueno, que lo hablamos un poco recién cuando hablábamos del hostel, de hacer amigos
Pero hacer amigos ya Sí. un poco más en serio, ¿no? El, hola, sí, ¿a dónde vas? Yo voy acá a trabajar, soy de acá, de allá. Conectar ya a un nivel un poco superior y necesitas un poco más de inglés. Sí, necesitaba un poco más de inglés. Me pasó cuando estábamos en el campo, en la farm, la primera farm que hice, me hice muy amigo de un inglés y ahí a ese punto eran 6 meses después de haber llegado a Australia. Yo ya me sentía con más confianza, ya tenía más vocabulario, podía tener una conversación con alguien. Y con este inglés llegué a tener una muy buena relación al punto que hoy en día seguimos hablando y estamos ya coordinando para juntarnos en Sydney cuando vuelva. Porque justamente no hubiera sido la misma relación que yo logré con este chico 6 meses después que apenas llegué. Claro. Porque apenas llegué incluso estaba tímido. Yo a los 6 meses hablaba hasta por los codos y no me importaba si era bien o mal. Y sí, Me hacía entender. es lo Sí. ideal. Sí. El alcohol, no estoy fomentando el alcoholismo. Te afloja la lengua. Una copita de cerveza ayuda mucho a liberar la timidez y hablar. No importa si se equivocan. Voy a hacer un video con mi amigo inglés porque la verdad que es un genio y se le entiende bastante claro. No importa si se equivocan un poco en la gramática, fluye y mientras la gente los entienda, se van haciendo entender. Sí. Espero, y todavía hay un par de cositas más para decir, pero espero que a este momento del podcast ya tengan un poquito menos de miedo de irse así. Pero como con el inglés básico, hay gente, blanqueémosla también, no digo que sea lo ideal ni lo más fácil, pero hay gente que se va diciendo hello solamente. Sí. Y que en el avión aprende chicken o pasta porque le traen el menú. Kitchen, como decía un amigo, kitchen o pasta. Sí, tal cual. Aprenden 2 palabras, llegan y porque se dan mucha maña, tienen un amigo, les consigue trabajo y se la rebuscan como pueden. ¿Se puede? Se puede. Ay, existen. Conocí mucho de eso. Bueno, Pero obviamente. no es lo ideal y lo van a sufrir mucho más. O sea, si van con muy poco inglés, vayan con muchísima actitud y preparados para por ahí frustrarse un poco porque les van a hablar, ustedes nos van a entender. Si son de los que se tiran abajo muy rápido, métanle mucha pila al inglés porque sí, es frustrante llegar a un lugar y querer hablar con alguien, no poder, que les cancelen un trabajo porque no entiendan. Claro. A ver, ¿se puede? Se puede. ¿Es lo ideal? No. No es lo ideal. A mí me pasaba, antes de que sigas contando, cuando conocí este inglés, yo hablaba hasta por los codos. Y en a mí me pasó que yo llevaba todo el español al inglés, directo. Sí. Creo que te lo conté. Y él me dijo que el fin de semana hacía unas cataratas y yo le dije, ¿in what? ¿In what? Le dije. Después me quedé pensando porque él me miró con cara rara. ¿In what? Y yo digo, how? Digo, como en qué iban, pues yo sabía que él no tenía auto. Y después me dice, ¿por qué me dijiste eso? Y yo digo, olvídate, digo, no te lo puedo explicar. No te puedo explicar. Pero sí, hablaba hasta por los codos y hablaba mal. Yo también tengo una anécdota de eso que íbamos una vez en auto a trabajar cuando fui a Nueva Zelanda. Bueno, cerquita, no en Australia, pero al lado. Y el dueño del auto era un egipcio que era muy sucio, muy desorganizado. Y tenía su pasaporte tirado en el auto, que estaba re sucio porque íbamos al campo a trabajar en su auto. Tenía el pasaporte tirado en el piso, que alguno lo había pisado, estaba arrugado abajo del asiento en la parte de atrás. Y uno de mis amigos le quería contar en inglés a otro que hasta tenía un pasaporte tirado y dijo Antile Passport tenía. Y nos reímos todavía que decía Antile Passport. Claro, uno a veces hace esas traducciones que después... Pero eso es lo de menos. A ver, si usted dice Antile Passport y no les entienden y se animan a hablar, de alguna forma se van a hacer entender. Van a encontrar. En el próximo capítulo vamos a hablar ya específicamente de cómo buscar trabajo. Esta es una serie de podcasts, son 10 capítulos. Puede quedar alguno más, alguno menos, ya veremos. Todavía no nos terminamos de grabar. Vamos a hablar todo sobre Australia. Recuerden que estamos en @yomeanimo en Instagram, yomeanimo.com en la web. Tienen absolutamente todo para armar su viaje. Y si quieren irse con visa de estudiante, también nos escriben por privado y los asesoramos. Nos vemos en el próximo sobre buscar trabajo en Australia con Tomás. Nos vemos la próxima. Chao.